Bien, estamos de regreso. Seguimos en Noticias Express, son las 11:31 y vamos a abordar temas del ámbito político porque ha comenzado ya el periodo de campaña por el plebiscito constitucional del 17 de diciembre y en ese escenario los partidos, están definiendo las estrategias pensando en esa votación. De este tema conversamos con el senador de Demócratas, Matías Walker nos acompaña. Bienvenido, senador. ¿Cómo está, Sebastián? Muy buenos días. Gracias por el contacto. Senador, comienza la época de campaña. ¿Cómo vislumbra usted, cómo ve este periodo de campaña? Es corto para una campaña además que ya nos lleva a una segunda situación de este tipo, después de lo que ocurrió el año pasado y el plebiscito del 4 de septiembre. Sí, yo creo que el desafío es invitar a los ciudadanos y ciudadanas a leer el texto, lo que nos pasó a nosotros, particularmente a demócratas amarillos, que estamos conformando un pacto de centro por la opción a favor, es que después de leer y estudiar el texto y acompañar el proceso, nos dimos cuenta que esta propuesta es mucho mejor que la actual Constitución del 80, porque protege derechos sociales, porque establece instituciones importantes para la persecución del narcotráfico, el crimen organizado, la violencia, incluso la situación de secuestros que estamos viviendo en el país, porque establece protección de derechos sociales, pero también libertad de elección con prestadores públicos y privados. Y yo creo que a medida que la ciudadanía vaya interiorizándose del texto, más allá de las peleas políticas, la opción a favor puede ganar el 17 de diciembre. Senador, ¿qué temas son los que deberían estar en el centro de la campaña? ¿Qué temas son los más importantes a su juicio para transmitir? Porque transmitir un texto también, un texto constitucional me refiero, es muy complejo si es que uno va a cosas de detalle. Efectivamente, Sebastián, ese es el desafío. Por ejemplo, explicarle a la ciudadanía qué significa este concepto del Estado social y democrático de derecho, que forma parte de las 12 bases del proceso constituyente. ¿Qué significa que el Estado deba remover los obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos? ¿Qué significa que por primera vez vamos a tener una acción de protección que protege derechos sociales? ¿Qué significa esta acción de cumplimiento que va a permitir que se pueda reclamar a la justicia prestaciones concretas en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad social, por ejemplo? Senador, ahora, desde el caso de ustedes, me refiero a este bloque de centros por el a favor, habrá otro desafío también, que tiene que ver con convencer a la ciudadanía, mientras otros del mismo grupo político, digamos, están por la opción en contra, ¿no? Hablamos de la democracia cristiana, que ya ha ratificado esta semana con una amplia mayoría interna de sumarse a la opción en contra, pero también de otros actores, como por ejemplo su hermano, Ignacio Walker, Jorge Correa Sutil, gente del mundo con el que usted históricamente ha estado vinculado, que han tenido duras críticas de fondo, no solo políticas, técnicas también al texto. Y son todas esas opiniones muy válidas, muy respetables. Nosotros mismos hemos dicho que respecto a algunos aspectos específicos, como el derecho a la vida del que está por nacer y no de quién está por nacer, pueden ser objeto el día de mañana de perfeccionamiento. De hecho, llegamos a un acuerdo con Chile Vamos para mejorar el texto, pero la izquierda lo votó en contra, pero vamos a persistir en la necesidad de perfeccionar algunos aspectos específicos. Pero nosotros tenemos la convicción que cuando hablamos del texto vamos a convencer a los ciudadanos que esta propuesta es mucho mejor que la actual Constitución, porque protege derechos sociales, porque establece, por ejemplo, la Defensoría Nacional de las Víctimas de la Delincuencia. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vamos a terreno en cualquier junta de vecinos? A mí me pasa, Sebastián, en la región de Coquimbo. La gente dice, oiga, ¿sabe qué? Los delincuentes tienen más derechos que nosotros las víctimas de la delincuencia. Bueno, ahí está la Defensoría de las Víctimas de la Delincuencia, o una unidad supraterritorial del Ministerio Público que combata el crimen organizado, el narcotráfico, que investigue esta ola de secuestros que ya tenemos en nuestro país. Nos pasó hace algunas semanas en Illapel, donde un adolescente fue secuestrado. Gracias a Dios fue encontrado por la PDI, que ahora va a tener reconocimiento constitucional, al igual que Carabineros, a diferencia del proceso anterior. Tenemos una situación de un secuestro en Rancagua que yo espero que
finalmente sea resuelto tanto policial como judicialmente, que sea liberado, ¿no es cierto?, el empresario que fue secuestrado. Entonces no podemos seguir con las mismas herramientas que tiene la actual Constitución para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo o esta ola de bandas organizadas que se dedican a secuestrar, al sicariato. Necesitamos nuevas instituciones más modernas para hacernos cargo de esos desafíos. Ahora, ¿qué diferencias desde el punto de vista del ambiente político o de la conformación del Congreso incluso ve usted como para hacer creíble esa promesa de cambio, de reforma a la Constitución en caso de que sea aprobada después en el Congreso? ¿Por qué habría incentivos finalmente para hacer esas modificaciones cuando acaba de terminar un proceso, digamos, de discusión bien profundo y extenso? Sí, yo le agradezco la pregunta, Sebastián, porque lo que yo descarto es que el Congreso vaya a hacer una nueva Constitución. Eso lo descarto absolutamente. Como dijo el presidente Boric, ya sea que gane la opción a favor o en contra, el proceso se cierra. Y tenemos que tomar una decisión, si esta propuesta es mejor o no que la Constitución del 80, la de los 4 generales, como decía el presidente Boric. Pero ya no repiten esa frase. Bueno, yo creo que esa es la discusión. Puede haber perfeccionamiento específico que se pueden hacer por 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Y yo supongo que para eso vamos a tener los votos de la izquierda. Si la izquierda ha sido tan crítica del texto, bueno, me imagino que va a estar de acuerdo y va a concurrir con sus votos en caso de necesitarse algunos perfeccionamientos. Lo mismo el caso de Chile Vamos, que promovió estas observaciones. Por ejemplo, cambiar el derecho a la vida de quien está por nacer por el derecho a la vida del que está por nacer. Ya hubo 6 expertos de Chile Vamos que votaron a favor. Lo que pasa es que ningún experto de izquierda quiso votar a favor. Entonces, bueno, yo veo que hay ambiente y están las condiciones para hacer perfeccionamientos muy específicos. Lo que yo descarto es que sea el Congreso, a través de una cocina, como dicen algunos medios de comunicación, el que escriba la nueva Constitución. Senador, ahora volviendo al tema del contenido, han surgido varias críticas respecto a deficiencias técnicas. Bueno, ayer hablábamos aquí con Antonia Rivas, por ejemplo, ¿no? Comisionada experta, participó del proceso, decía que era una constitución que no solamente ofrecía un programa de gobierno plasmado en el texto, sino más bien había problemas y deficiencias técnicas de la implementación, que eso iba a ser muy, muy complejo y no fácil de subsanar después con modificaciones. Y a propósito de eso, me gustaría tomar solo un ejemplo, porque podríamos tomar varios de los que mencionaba Antonia Rivas, pero ayer apareció una carta que ha sido bien discutida en el diario Mercurio de Antonio Bascuñán, de Javier Vileman y otros abogados que no son precisamente vinculados al oficialismo, haciendo una dura crítica respecto a que el nuevo texto, por ejemplo, haría inconstitucional la ley 20.000, la ley de drogas. Y tendría consecuencias en ese sentido bien dramáticas. Y eso como una muestra nada más de deficiencias técnicas. ¿Qué dice usted respecto a esas críticas y a esas deficiencias que se han detectado? Sí, yo no estoy de acuerdo con esa visión. De hecho, lo que hizo el Consejo fue aprobar el mismo texto que había sido elaborado por la comisión experta, que establece el principio de legalidad en materia penal, para explicarle a la gente de qué estamos conversando, Sebastián, que es una garantía en favor de los ciudadanos, que solo el Congreso Nacional puede determinar delitos. Ahora, ¿qué es lo que se hace en la propuesta, insisto, de la comisión experta por unanimidad? Esto ni siquiera se discutió y ratificada por el Consejo Constitucional, es que el núcleo esencial del tipo penal tiene que estar en la ley, es una garantía para el ciudadano, pero eso no impide que determinadas cuestiones técnicas, por ejemplo, la pureza en materia de droga, las sustancias psicotrópicas que van evolucionando, pueda ser determinado en el reglamento, si es que la ley se remite expresamente al reglamento y el legislador le da esa facultad a la potestad reglamentaria del presidente de la República. ¿Qué es lo importante? Que el núcleo esencial del tipo penal esté en la ley, porque eso es una garantía propia del derecho penal, que es el principio de tipicidad. Ahora, para eso está el legislador también. Sí, cuando yo le digo la Defensoría Nacional de las Víctimas de la Delincuencia, claro, eso requiere
sacar una ley, pero una ley que a la gente le hace sentido. La unidad supraterritorial que combate el crimen organizado y el narcotráfico. Sí. Algunos dicen, pucha, va a haber que implementar una ley, pero por supuesto, pues si tenemos que hacernos cargo de la situación del narcotráfico y del crimen organizado. ¿Y usted cree que estarán los votos para eso después? Pero por supuesto, es importante siempre en el Congreso pasar de las palabras a los votos y las acciones concretas. Ajá, de acuerdo. Senador, volviendo al tema de la campaña en particular, hablábamos antes de los temas que van a ser más importantes, de cómo convencer además a la ciudadanía. ¿Ve remontable el escenario a la luz de las encuestas? ¿Todavía sigue existiendo una brecha bien importante a favor, más bien, de ventaja, para no confundirlo, de ventaja de la opción en contra en las encuestas? Sí, porque el texto no es conocido por la ciudadanía. Las mismas encuestas muestran que cuando a la ciudadanía se le da a conocer el texto, a los mismos encuestados, a mí me pasa en mis reuniones en la región de Coquimbo, cuando yo empiezo a explicarle estos temas a la gente, cuando empiezo a explicarle a la gente, por ejemplo, que la libertad de elección en salud no está pensada solo en los usuarios de ISAPRE, sino que los casi 6 millones de usuarios de FONASA que hoy día tienen modalidad de libre elección en prestadores privados, bueno, a la ciudadanía le hace sentido esas explicaciones. Lo mismo que van a tener acciones judiciales concretas para reclamar el goce efectivo de derechos sociales. Y ahí está un poco el aporte que nosotros desde el Centro, Demócratas y Amarillos, podemos hacer en esta etapa, que es mostrarle el texto a la ciudadanía. Yo descarto absolutamente que este sea un texto partisano, como dicen algunos. Primero porque parte de 12 principios que fueron concordados por todos los partidos en el Acuerdo por Chile, y nosotros vamos a honrar el Acuerdo por Chile. Descarto que sea una propuesta de derecha, como han dicho algunos. Fíjese usted, Sebastián, ustedes mismos lo han reporteado en CNN, hay 9 diputados y senadores de republicanos de extrema derecha. Los parlamentarios más de derecha tenemos el Senado y la Cámara que han dicho que votan en contra. Entonces no es una propuesta de derecha, si la extrema derecha está votando en contra. Bien, senador, por último, respecto a la campaña, ¿usted ha pensado sumarse a Chile Vamos en ese proceso? Me refiero a la campaña de La Franja, por ejemplo, dado que están en la misma opción a favor. Por ningún motivo. No vamos a hacer campaña con Chile Vamos, mucho menos con republicanos como partidos desde el centro. Hemos inscrito un pacto por el centro. Vamos a estar en la franja electoral junto con Amarillos, el centro a favor por Chile, porque necesitamos que desde el centro la ciudadanía, la clase media, la gente que está cansada del proceso constituyente, que lo único que quiere es cerrar este proceso para que nos aboquemos 100% a combatir la delincuencia y el desempleo, estoy seguro que puede ganar el a favor si es que somos capaces de darle a conocer a la ciudadanía las innumerables ventajas que tiene este texto respecto de la actual Constitución del 80. Senador, ¿y por qué tan tajante de ninguna manera con Chile Vamos? ¿Por qué cierra esa puerta tan drásticamente? Porque no somos de Chile Vamos, no somos de derecha, somos el centro político que venimos a llenar un espacio que está huérfano de representación. Sí, también la extrema derecha está en contra. 9 parlamentarios de extrema derecha están en contra. Nosotros haremos una campaña desde el centro, hablándole a la mayoría de los ciudadanos de Chile que se identifica con el centro, muy lejos de todos los extremos. Bien. Senador, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ti.